Hoy es 27 de marzo del 2013. Bueno, Padre, venimos a entrarnos de gracia a usted, dejando nuestras cargas, nuestros pecados, siempre nos ensuciamos, nos pide las manos y me encomiendo a usted para que me esté guiando por su Santo Espíritu. Sabemos que estamos estudiando un libro, pero siempre, como estamos diciendo fuera antes de empezar, que siempre nos deja alguna enseñanza de la cual podemos aprender. De el hermano, el pastor John Bunyan, cuando lo ha escrito, ¿no? Bueno, llegamos al capítulo número 7. Y en el día de hoy, sabemos que los miércoles hacemos esto. Vamos a aprender algo, para aquellos que por ahí yo me pongo a hablar y no entienden nada durante lo que estoy hablando, que se trata, de la membresía. Cómo el cristiano va a ingresar adentro de la iglesia, pero antes de ingresar adentro de la iglesia, vamos a ver cómo él se hace cierta pregunta. ¿De qué podemos aprender de esto? Es como en la antigüedad, los hermanos de antes, ellos, no era tan fácil como hoy que ser un miembro es algo muy fácil. Vamos a ver cómo antes incluso se lo probaba a la persona. ¿Qué es lo que se hace hoy y qué es lo que se hacía antes para ser un miembro de la iglesia? Así que voy a empezar a leer. Dice así: a la vista del palacio, Cristiano apresuró su marcha, esperando encontrar en él alojamiento. Más antes de llegar tropezó con un desfiladero distante, nada más que unos 100 pasos del palacio, y a cuyos dos lados vio 2 terribles leones. Este es sin duda el peligro, dijo para sí, que no ha hecho retroceder a temeroso y desconfianza. Ni aquellos ni él habían visto que los leones estaban atados con cadenas. Yo, pues, también debo retroceder, porque veo que no me espera más que la muerte. Mas a este tiempo, observando el portero del palacio, cuyo nombre era Vigilante, la indecisión y peligro de Cristiano, le gritó: ¿tan pocas fuerzas tienes? No tengas miedos a los leones, pues están encadenados y puestos ahí solamente para prueba de la fe en unos y descubrimiento de la falta de ellas en otro. Sigue, pues, por medio del camino y ningún daño te sobrevendrá. Entonces Cristiano pasó, aunque lleno de temor a los leones, siguió cuidadosamente las instrucciones del vigilante y oyó, sí, los rugidos de aquellas fieras, pero ningún daño recibió. Batió palmas y en 4 saltos llegó a la portería del palacio y preguntó al vigilante: Cristiano, gracias, ¿de quién es este palacio? ¿Me será permitido pasar en él la noche? Portero, este palacio pertenece al señor del collado y ha sido construido para servir de descanso y seguridad a los viajeros. ¿Y tú, de dónde vienes y a dónde vas? Vengo de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte Sión, mas la noche me ha sorprendido en el camino y sería, si en ello no hubiese inconveniente, pasarla aquí. Acá, en esta primera parte, vamos a ver cómo se encuentran 2 leones y están atados, ¿no? Recuerda que somos todos, es una alegoría y simbolismo, o sea, tampoco vamos a buscar en la Biblia lo que quieren decir los leones, y buscar simbolismos en el, pero esta es una alegoría, ¿no? Lo que está viendo, lo que está Bunyan mostrando acá, ¿no? Acá, no nos olvidemos que el libro está sido, cuando nosotros estudiamos en nuestra iglesia reformada, estudiamos lo que es dentro de toda la escuela, porque siempre estudiamos hermenéutica, hay varias escuelas de hermenéutica, pues estudiamos la que es historia gramatical, entonces en este libro tenemos que estudiar también lo que era la historia en el tiempo que fue escrito, cómo fue escrito, qué sucedía en esa época. Y esos leones, acá está representando, al poder civil y religioso que había en esa época, ¿no? En Inglaterra, no nos olvidemos que la Reforma, ellos eran perseguidos los cristianos,
y aquellos que han estudiado un poco de la historia verán que los protestantes, o sea, de Inglaterra, ellos emigraron, o sea, emigraban, o sea, hacia América. Ellos salían de Europa en barcos y emigraban hacia otros lados. Bueno, esto los leones representaban eso, el poder civil y religioso, o sea que por supuesto hoy no hay eso, excepto en algunos lados, ¿no? Pero eran perseguidos. Y ellos, bueno, esto es lo que representaban ellos, eso más o menos se percibió alrededor de 1620, por ahí, esa época más o menos, porque el progreso fue, bueno, al principio del estudio dijimos que era, dimos más o menos la fecha donde se salió el libro de Bunyan, ¿no? Acá el vigilante vendría a representar, o sea, podría ser evangelista, o sea, o es un área de un aspecto laboral de ministerio, o sea, alguien que está atento ahí, velando, ¿no? O sea, vemos acá, cuando están atados los leones también, esta es una interpretación, ¿no? O sea, no nos olvidemos, o sea, por lo menos de esta iglesia, nosotros dentro de la escatología somos aminialistas. Ya vamos a llegar, estamos en la confesión de fe en 1689 y estamos viendo, o sea, en este domingo vamos a ver lo que es la seguridad, la seguridad, o sea, de la salvación, que muchos creen que no seré salvo, no seré salvo, y hay ciertas cosas, algunos que creen que se están engañados, pero cuando lleguemos al capítulo 31 y 32 vamos a ver parte de lo que voy a decir ahora, que es de la escatología, ¿no? En los últimos tiempos vamos a ver y vamos a tocar, o sea, las varias escuelas y lo que hay. Pero entre ellas, ¿por qué digo yo esto? Porque lo que iba a decir estaba concerniente a esto, que cuando dice que los leones están atados, no nos olvidemos que Satanás fue atado, con ese hombre fuerte fue atado, y él no puede hacer ningún daño ahora a sus hijos, por eso que el vigilante le grita, los leones, el tema que está atado, le dice. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte, o sea, Cristo cuando viene le vence y le ata. No nos olvidemos que hay otra escuela, por ejemplo, de iglesia que yo creo, o sea, que eso representa literalmente a 1000 años, pero no vamos a salir porque si no vamos a irnos para otro lado. El asunto es que no tenían poder, están atados. ¿Y pero para qué es? Es para probar, que decía el vigilante, ¿para qué le dice ahí? Para probar la fe de aquellos que tienen y de aquellos que no la tienen. Por eso que estamos haciendo, ¿cuál es el tema central hoy para que no se pierda? Al principio dije la membresía, los miembros de la iglesia. Fíjate que antes no era tan fácil como hoy, levantá tu mano, tomá tu decisión, pasá al frente, querés ser miembro de la iglesia. ¿Y qué sucede? En esa época, fíjate que para poder ser miembro eran probados antes de entrar a la iglesia. El palacio, acá ya lo dije el miércoles pasado, el palacio no lo olvidemos, acá está representando a la iglesia. Y cuando está diciendo, este palacio pertenece al señor del collado y ha sido construido para servir de descanso y seguridad a los viajeros. La iglesia es un lugar donde nosotros tenemos los domingos, un lugar para descansar y venimos a alimentarnos. Durante la semana tenemos muchas cosas. Hoy hay un día donde apartamos solamente una hora para estudiar un libro cristiano, ¿no? Pero el domingo, o sea, es un día de descanso, la iglesia donde se reconforta, ¿no? Por eso como viajeros nosotros estamos pasando por este mundo. Entonces, eso representa en esa época, entonces por eso los leones representaban eso, el gobierno civil y religioso, ¿no? Y cristianos pertenecían a esta iglesia, a la iglesia esta, que ellos eran independientes, o sea, no eran conformistas. Y en esa época estaban los católicos, los anglicanos, y bueno, y ellas eran perseguidas, o sea, me parece que hay un libro que tenemos ahí, algo que cuenta un poco, uno o dos tenemos, un poco, uno chiquitito de la persecución de la reforma, me parece que está ahí, como eran perseguidos los reformados ahí, ¿no? Bueno, hay un poquito de información sobre eso, que perseguían, o sea, a los anabautistas de esa época, ¿no? Bueno, entonces le dice que él venía quería quedarse a pasar ahí la noche, le dice. Entonces el portero le dice, portero, ¿cuál es tu nombre? Cristiano, ahora me llamo Cristiano.
¿Mm? Mi nombre anterior era Sin Gracia. ¿Te acuerdas que al principio del estudio, o sea, cuando recién empezamos el primer capítulo dijimos que él era Sin Gracia? Bueno, dice, ahora me llamo Cristiano. Mi nombre anterior era Sin Gracia, desciendo de la raza de Jaoet, a la cual Dios eh, persuadirá a morar en los tabernáculos de Seirí. Portero, ¿cómo he llegado tan tarde? El sol se ha puesto ya. Cristiano, he tenido dos grandes desgracias. Primeramente me dejé rendir del sueño en el cenador de la Cuesta del Collado, y como si con esto no hubiese perdido bastante tiempo, durmiendo se me cayó el rollo, cuya falta no noté hasta que estaba en la cima, por cuya razón tuve que volver atrás, y gracias al Señor lo encontré. Estas han sido las causas de mi tardanza. Hizo pues sonar una campanilla, a cuyo eco acudió una doncella dotada de gravedad y hermosura, cuyo nombre era Discreción, la cual preguntó la causa por la que la habían llamado. Portero, este hombre es un peregrino, que va desde la ciudad de destrucción al monte Sión. La noche le ha cogido en el camino, y está además muy fatigado. Pregunta si se le podrá dar hospedaje aquí. Entonces Discreción le interrogó sobre su viaje y los sucesos que en él habían tenido lugar, y habiendo obtenido respuesta satisfactoria a todo, prosiguió preguntando. Discreción, ¿cómo te llamas? Fíjate que le vuelve a hacer las mismas preguntas. El portero le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y ella dice, ¿cómo te llamas? Cristiano, mi nombre es Cristiano, y sabiendo que este edificio ha sido precisamente levantado para seguridad y albergue de los peregrinos, quisiera me admitieses en él pasar la noche. Discreción sonrió al mismo tiempo que algunas lágrimas se deslizaban por sus mejillas, y añadió, deja que llame a 2 o 3 de mi familia, y llamó a Prudencia, Piedad y Caridad, quienes después de haber hablado alto con él le introdujeron a la casa, muchos de cuyos moradores salieron a recibirle cantando, entra, bendito del Señor, pues para peregrinos como tú ha sido edificado este palacio. Cristiano le hizo una reverencia, pasó adelante, y luego que hubo tomado asiento, le sirvieron un pequeño refrigerio mientras se le preparaba la cena. Y para que el tiempo no fuese perdido, entablaron con él el siguiente diálogo. Piedad, vamos, buen cristiano, tú has visto nuestro cariño y la benevolencia con que te hemos hospedado. Cuéntanos para nuestra edificación algo de lo que el viaje te ha sucedido. Cristiano, con mucho gusto, pues veo con placer vuestra buena disposición. Piedad, ¿qué fue lo que te volvió a emprender esta vida de peregrino? Bueno, acá voy a hacer un alto, ¿no? Vemos que acá se le está volviendo a hacer unas preguntas y se le llama, vienen, o sea, acá por supuesto toda una alegoría, o sea para prudencia, piedad, caridad, discreción, son personajes que aparecen acá en la alegoría de él, pero que en sí que está hablando para poder situarnos en esto que está pasando acá. Estamos viendo que para ingresar adentro de la membresía de una iglesia, ser miembros de la iglesia, no es tan fácil como hoy en día. Muchos se preguntan, o sea, ¿cómo yo me acuerdo que una vez le pregunté a alguien y me dijo una respuesta así, casi literal, así me dijo, cada iglesia tiene su forma, me dijo así, como que su forma sea la que... pero ¿cómo es la forma bíblica? La que pone el pastor, decía. Y yo me quedé mirando, o sea, ¿cómo la que pone el pastor? No entiendo, o sea, la que... a menos que la que sea... Yo estaba hablando de otra cosa, yo estaba hablando de la confesión de la iglesia. Y bueno, pero vemos que no es así, o sea, la que pone, tenemos que ver si es bíblico.
Y por eso me gusta leer estos libros de antes, o sea, y muchas cosas de algunas literaturas de antes. ¿Por qué? Porque podemos ver que muchas de las cosas que suceden hoy, esto de la decisión, tomar tu decisión, pasar al frente, y todo esto no tiene más de 100 y pico de años, o sea, nuevo acá en el cristianismo. En la antigüedad no era así, no se predicaba de la forma esta, ni tan fácil para ser un miembro. Era diferente. Entonces acá lo van a cuestionar a él. En ningún momento vamos a encontrar estas preguntas, toma tu decisión, te ayudo, pasa al frente. ¿Qué es lo que se le dice? Fíjate que él va a empezar a contar ahora que él escapa de la ira venidera. Él va a empezar a contar en todo esto que vamos a ver, pues dice un alto. Se le va a probar si él tiene una fe genuina en Jesucristo. Si él tiene un hambre espiritual, si él quiere aprender, o sea, un hambre espiritual tiene hambre y sed de justicia de querer aprender en la iglesia. Y vamos a ver que asistir a ser miembro no es tan fácil, ¿no? Porque el cristiano o aquel que quiere ingresar a la membresía va a tener que mostrar las marcas de que ha sido regenerado, y que él tiene una experiencia genuina, o sea, de que ha sido salvo. Entonces, aquellos, o sea, cuando él pasa, o sea, el pastor, en este caso, o el miembro que le van a hacer, se le va a hacer un par de preguntas antes de ser miembro, porque si no puede entrar cualquier persona diciendo que es un cristiano, y no es un cristiano. ¿Por qué? Porque su forma de ser en su casa, con su marido, con su mujer, en lo que sea, profesan ser cristianos, de cualquier religión que diga que son cristianos, pero en su vida dicen Señor, Señor, ¿y qué pasa? Y su vida no refleja nada. Entonces, el pastor o los que están, o los ancianos, o que con ellos van a hacer esas preguntas a él, deben asegurarse de que esta persona tenga una fe genuina, que ha sido regenerado. O sea, yo creo firmemente. Bueno, una vez me preguntaba, ¿cómo es esto? Yo me acuerdo que vos me preguntaste, ¿cómo sería para ser miembro? Y pues, ¿te acuerdas que hablamos una vez que las iglesias son diferentes? Me acuerdo que en una me dijo uno, te mostramos nuestra confesión y si estás de acuerdo, después te bautizás y ya estás, sos miembro. Pero esa no es la forma. O sea, nosotros tenemos la confesión de fe de 1689 de Londres, los bautistas reformados. ¿Qué sucede? Cuando viene alguien, nosotros estudiamos la confesión, pero yo no le digo, leete la confesión que está acá, y si vos estás de acuerdo a todo lo que creemos nosotros, puedes hacer la oración y entrar y te bautizas y ya está. Yo con eso no logré nada. Yo tengo que asegurarme para ser miembro, tengo que asegurar que esa persona de verdad tenga, que esa verdad se le haya, fíjate que ahora vamos a ver, ahora nos voy a seguir, que esa persona de verdad haya creído el verdadero evangelio. Si es que yo otro evangelio, entonces no es tan fácil como hoy lo hacen y ya sos miembro y ya está, no pasa nada. Después esta persona, yo he ido a iglesias donde estaban sentados, incluso por no decir cosas que me ha pasado, y yo he mirado y la persona no ha sido regenerada, y estaba ahí cantando, y yo miraba así, ¿cómo es posible? Te das cuenta por los frutos, porque la persona no ha sido regenerada, porque es muy fácil, aquellos que están maduros en la fe, te vas a dar cuenta. ¿Y cómo es posible? Porque después un papel, ya continúo con el peregrino, pero no te va a salvar ser miembro. Y acá vamos a ver qué preguntas se le hace. Por eso me parece muy interesante esta parte. Le dice así entonces, discreción, ¿cómo te llamas? Le empiezan las preguntas. Cristiano. Mi nombre es Cristiano, y sabiendo que este edificio ha sido precisamente levantado para asegurar y albergue a los peregrinos, quisiera que me admitiese en él pasar la noche. Bueno, esta parte ya la estudié, donde llama a las hermanas, y que fue Piedad le hace otra pregunta, o sea, discreción le echa, y Piedad le dice ahora, ¿qué fue lo que te movió a emprender esta vida de peregrino? Y entonces dice, que en la página 62, vamos a buscar la página 63, un momento,
en la página 62, acá está el 63. Cristiano, o sea, dice, un eco tremendo que me estaba siempre diciendo al oído, si no sales de aquí, inevitablemente perecerás. Me obligó a abandonar mi patria. Piedad, ¿y por qué tomaste este camino y no otro? Porque así lo quiso el Señor. Yo estaba tembloroso y llorando, sin saber dónde huir, cuando me salió al encuentro un hombre llamado Evangelista, que me dirigió hacia la puerta angosta, que por sí solo yo nunca hubiera encontrado, y me puso aquí en el camino que me ha traído estrechamente aquí. Miren las preguntas que le hacen. ¿Cómo es posible? ¿Por qué quiere ser miembro de la iglesia? Sería traducido a castellano. ¿Por qué? Fíjate que él tenía convicción de pecado. Él, por medio de la ley, le mostraron, acá no se ve porque es una alegoría, pero ¿qué pasa? Hay una ira venidera. Dios ha establecido un día donde Él va a juzgar a toda persona. Va a venir un juicio, donde la tierra y el cielo pasarán. Y hay un infierno, hay un castigo. ¿Y qué sucede? Fíjate que dice, él fue convencido. ¿Y qué me dice? Si no sales de aquí, inevitablemente perecerás. Huye de la ira venidera. ¿Y entonces qué fue? Entonces que dice que así lo quiso el Señor. Fíjate que Él le da la gloria a Dios, que Él no podía haber emprendido el camino. Fíjate que dice, yo estaba tembloroso y llorando, sin saber a dónde huir. ¿Y qué dijo? Que un evangelista lo dirige a Cristo, al camino. Aquel que vino, le predicó a Él, y fíjate que lo dirige hacia el camino. Dice, ¿y no pensaste y no pensaste por la casa de, no pasaste por la casa de intérpretes? Le dice Piedad, Cristiano. Ah, sí. Y por cierto que mientras viva, nunca olvidaré las cosas que allí me fueron enseñadas. Especialmente tres. Primera, como Cristo mantiene en el corazón la obra de la gracia a despecho de Satanás. Segunda, como el hombre, por su mucho y grave pecar, llega a desesperar de la misericordia de Dios. Y tercera, la visión del que soñando presenciaba el juicio universal. Si se acuerdan, las enseñanzas fueron 7. ¿Pero cuántas se acordaba, Peregrino? 3. Pero se las acordaba. Si yo por ahí pregunto, las 7 enseñanzas que vimos de Peregrino, no, yo no me acuerdo. ¿Por qué? Pero ¿qué sucede? A veces no nos vamos a acordar de todos los sermones y cosas que pasaban. ¿Te acuerdas que habíamos visto que el pastor le había enseñado al intérprete? ¿Y qué sucede? Pero él se acordaba, le quedaban en la mente las enseñanzas. Fíjate que ¿qué le quedó? A él le quedó las enseñanzas como Cristo mantiene el corazón por la obra de la gracia, ¿no? Porque Satanás quería apagarle fuego y él se acordó la enseñanza de que Cristo aviva desde atrás con el aceite, y él se podía acordar de eso, se pudo acordar de que el hombre, o sea que al pecar mucho, él tiene que desesperar, o sea, buscar la misericordia de Dios, no hacer una oración o ser miembro, sino que buscar la misericordia de Dios. Y la visión de que presenciaba el juicio. La visión que presenciaba el juicio. ¿Qué ves? ¿Nos acordamos? Si yo pregunto de la visión que presenciaba el juicio, ¿qué podemos decir? Exactamente, muy bien. Era uno que temblaba, pero no podía hacer nada. Vos le preguntás a la gente, ¿tiene miedo de que Dios un día le va a castigar? Sí, tiene miedo. ¿Por qué? Porque sus conciencias le acusan, saben que están haciendo las cosas mal, pero no cambian. Pero tienen miedo, o sea, eso no significa de que han sido salvados, porque su vida sigue siendo siempre la misma. Entonces, ¿qué significa? Ser cristiano no significa ser un religioso. Un religioso que lee la Biblia, que sale a predicar y hace lo que quiere, o sea, hace así nomás, pero después sigue con su vida. No ha cambiado en nada su vida. Y entonces le sigue haciendo una pregunta, le dice Piedad, ¿lo viste contar su sueño? Sí, en verdad era terrible, tanto que afligió mi corazón en gran manera, pero ahora me alegro mucho de haberlo oído. Piedad, ¿no viste más en casa de intérprete? Oh, sí. Acá dice vi, pero creo que es vi, pero está mal escrito en el libro. Vi un magnífico palacio,
cuyos habitantes estaban vestidos de oro, y a su entrada vi un atrevido que, abriéndose camino por entre la gente armada que trataba de impedírselo, logró entrar, y al mismo tiempo que oí las voces de los de dentro que le animaban a conquistar la gloria eterna. De buena gana me hubiera estado un año entero en aquella casa, pero me restaba aún mucho camino que andar, así que dejé el palacio y emprendí otra vez mi marcha. Él había presenciado la iglesia. ¿Se acuerda que era que le impedía entrar y solamente aquellos que entran por la fuerza, estén arrebatando, ¿verdad? Porque no era, vemos una vez más, como está mostrando acá Bunyan en su alegoría, cómo costaba entrar a la iglesia. No es como hoy las mega iglesias y todas esas cosas que están llenas y la mayoría están perdidos. Porque si estuvieran salvos no estarían ahí, se hubieran ido. Como sucedió a mí, cuando Cristo abrió los ojos, huí de ahí, porque Él me sacó. Entonces, ¿qué sucede? Emprendí esta vez la mala. Piedad, ¿y qué te ocurrió luego en el camino, Cristiano? Muy poco llevaba andando cuando vi a uno, al parecer colgado de un madero, lleno todo el de heridas y de sangre, a cuya vista se cayó de mis hombros un peso muy molesto, bajo el cual iba yo gimiendo. Mi sorpresa fue muy grande, pues nunca había visto cosa semejante. Mirábale yo como embelesado, cuando se me acercaron tres resplandecientes. El uno me aseguraba que mis pecados eran perdonados, el otro me quitó el vestido de andrajo que llevaba y me dio este nuevo y hermoso que ves. Y el tercero me selló en la frente y me dio este rollo. Llegó a Cristo, sus pecados fueron perdonados, Él fue justificado, el traje que vemos fue sellado. Dios dice, este es mío. Él no le va, a Él no lo podrán tocar, ¿no? Entonces fue sellado a Él. Dice, piedad, dice, sigue Cristiano, cuéntame algo más. Más has debido de ver, Cristiano. He contado ya lo principal y lo mejor. También vi a tres simplistas, pereza y presunción, durmiendo la parte de afuera del camino y con grillos en sus pies, y por más que hice, no los pude despertar. Después vi a formalista e hipocresía, que saltaron por encima de la pared y pretendían ir a Sion, pero muy luego se perdieron por no haberme creído. También hallé una penosa subida a Bueno, esta parte ya la vimos. O sea, cuando él va pasando, está entrando en la iglesia, se encuentra con pereza, con simpleza, pereza y presunción, ¿no? Que están, yo estoy hace 15 años en la iglesia, ¿vos me vas a enseñar a mí? O el otro que está ahí, el joven, que era el simple, que no sé, pero no veo peligro alguno, él nunca ve peligro. Por más que se le dice, nunca ve peligro. Esto lo vamos a tener en el libro de Proverbio, al simple, que representa al joven. En cambio, el sabio ve peligro y trata de huir. Bueno, esos son todos los personajes que él ya se ha encontrado, que apenas entrar en la iglesia te va a encontrar con gente así. Y bueno, con los otros que querían hacer trampa y no querían entrar por el camino que había entrado Cristiano. Y Cristiano le había advertido que ese no es el camino que conduce a vida eterna, ¿no? Después se terminaron de perder, o sea, cayeron. Y él dice también ayer muy penosa la subida a este collado y muy terrible el paso por entre las bocas de los leones. Ciertamente, sin el buen portero, que con sus palabras me animó, tal vez me hubiera vuelto atrás, pero gracias a Dios estoy aquí y las doy también a ustedes por haberme recibido. Él reconoce que si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios, él también se hubiera vuelto atrás. Todas las veces que cuando le preguntan, él también, en todos los estudios que venimos viendo, siempre él dice, si hubiera sido por mi fuerza, me hubiera vuelto atrás. Pero él dice siempre, gracias al Señor del camino, o sea que me rescató, gracias al Señor del camino, y siempre está agradeciendo que si dependía de su fuerza, él está perdido la salvación, porque no depende del hombre, sino es de Dios, no es del que quiere, no es del que corre, sino es del que Jehová tiene misericordia y le quiere salvar. El hombre no se puede salvar por sí mismo porque está muerto en delitos y pecados. Entonces, ¿qué dice? Después de este diálogo,
Prudencia tomó la palabra y preguntó: Prudencia, ¿no piensas alguna vez en el país de donde vienes? Cristiano: sí, señora, aunque no sin mucha vergüenza y repugnancia. Si yo lo hubiera deseado, tiempo he tenido y oportunidades de volver atrás, pero aspiro a otra patria mejor, la celestial. ¿Qué le está haciendo en las preguntas? Fíjate que ahora es otra dama la que viene a hablar. Primero le habla Piedad, ¿ah? Pero acá viene Prudencia. Prudencia se tiene que encargar de cuidado quién va a entrar dentro de la iglesia. No nos olvidemos el tema central que estamos tocando, la membresía. El pastor y aquellos que van a quieren, o sea, están viendo a esta persona que dice: quiero ser parte miembro de esta iglesia. Prudencia debe encargarse de ver si esta persona de verdad ha sido regenerada, o solamente está profesando con su boca nada más y quiere venir a molestar adentro de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Prudencia le va a hacer unas preguntas. ¿Ah? Y acá vamos a ver Romanos 7. Fíjate que le dice: ¿no piensas alguna vez en el país de donde vienes? Y le dice: sí, señora, aunque no sin mucha vergüenza y repugnancia. Si yo lo hubiera deseado, tiempo he tenido y oportunidad de volver atrás, pero aspiro a otra parte. ¿Qué dice? ¿No piensas? ¿No pensás a veces en las cosas que hacías antes, en los pecados? No, soy santo, ya está, no peco más. No dijo Cristiano nunca eso. Sí, todavía tengo mis pensamientos sucios. Todavía sigo pensando. Pero ¿qué sucede? Dice: si lo hubiera yo deseado, tiempo y oportunidad tenía de volverme al mundo y a las cosas que yo hacía antes. Pero yo aspiro, a pesar de que pienso en estas cosas a veces, mi mente está puesta en la patria celestial. Así traducido sería más o menos lo que dice Cristiano. Y Prudencia dice, fíjate la pregunta que le hace. Dice: ¿no llevas todavía contigo alguna de esas cosas con que estabas más familiarizado antes de ponerte en camino? ¿No quieres entrar algún pecadillo acá con nosotros, adentro de la iglesia, para contaminar esta iglesia? Sería traducido. Le dice: ¿no llevas todavía contigo algunas de las cosas? O sea, ¿no llevas contigo todavía unos pecados adentro de tuyo que te siguen molestando? Dice: con que estás más familiarizado antes de ponerte en camino, hay un pecado que siempre va a estar ahí, o sea, molestando, queriendo, el que más está más familiarizado, que ya es lo que dice: no, santo, santo, siempre santo, nunca más. Fíjate que la humildad de él con que lo dice Cristiano: sí, señora, dice, aunque bien contra mi voluntad. Romanos 7, no sé si nos acuerdan. Yo queriendo hacer el bien, hay dentro de mí algo que quiere hacer el mal. Y él empieza a pelear la lucha del cristiano entre la carne, Gálatas 5:17, entre la carne y el espíritu. Eso es lo que va a hablar Cristiano. Fíjate que Cristiano dice que él todavía tiene, dice: es así, señora, aunque bien contra mi voluntad, especialmente mis propios pensamientos carnales, que tantos nos complacían a mí y a mis paisanos. Pero ahora todas estas cosas me pesan tanto que tanto que a estar en mí solo la elección. Nunca más pensaría en ellas, mas cuando quiero hacer lo que es mejor, entonces lo que es peor está en mí. Romanos 7. ¿Ve? Cuando él quiere buscar las cosas, pareciera como que la carne se levanta y empieza una lucha entre el cristiano. El cristiano es victorioso en Cristo, pero ¿qué sucede? Que hay una pelea. Hay una pelea entre la cosa, entre él. Y fíjate que Prudencia dice: ¿y no sientes algunas veces casi vencida ya estas cosas, y en otras ocasiones te llenan de confusión? ¿No sientes a veces que ese pecado ya te está venciendo del todo? Y a veces sientes una confusión dentro, hasta dentro tuyo. ¿Seré cristiano? ¿No seré cristiano? ¿Seré cristiano? ¿No seré cristiano? Pero ¿cómo es posible que esas cosas me sucedan a mí? ¿Sientes eso? Prudencia le está preguntando antes de hacer entrar adentro de la iglesia. Cristiano: sí, pero es pocas veces. Él ya no pegaba continuamente como antes. Son pocas veces las que él tiene. Antes era solamente una maraña de hacer continuamente. Si vos estudiaste ahí en un librito que tengo una fotocopia de Bunyan,
que yo lo tengo ahí, gracias Sublime, algo así. Yo me lo leí, me hice la fotocopia, pero no tengo plata para comprármelo, sale mucha plata. Pero me la ha hecho la fotocopia, esta también la fotocopia, excepto lo que vos tenés. Pero yo lo leí, increíble los pensamientos de Bullan, no en una alegoría, lo que él era, él tirando piedras, haciendo maldades, y en esas cosas como él se tiraba la cabeza dentro del agua, él sentía la voz de Satanás que lo perseguía, tú no eres un cristiano, y las cosas que él pasaba en su mente. Acá, bueno, acá en la parte dice, sí, pero pocas veces. Sin embargo, a estas horas en que esto me sucede, son para mí de oro. ¿Mm? En las pruebas, él se sentía gozoso, dice que para mí son de oro. ¿Por qué será? Él sigue diciendo así, sí, Prudencia, ¿te acuerdas cuáles son los medios por los cuales en estas ocasiones vence tales molestias? Cristiano, oh sí, cuando medito en lo que vi y me pasó al pie de la cruz, cuando contemplo este vestido bordado, cuando me recreo en mirar este rollo y cuando me enardece el pensamiento de lo que me espera, y sí, felizmente llego al lugar a donde voy. Entonces parece como que desaparecen estas cosas con que tanto me molestan. ¿En qué? Filipenses dice que pongamos, o sea, que ya tiene una parte en Filipenses 4 que no lo voy a estar buscando, ¿no? Pero que cambiemos la forma de pensar, Romanos 12 también, Romanos 12 decimos que renovemos nuestros pensamientos, pero fíjate que Cristiano enfoca su pensamiento, trata de pensar en las cosas que él fue justificado, lo que Cristo ha hecho por él, el lugar donde va él. Entonces, a pesar de que los pensamientos, las sensaciones, él tiene una batalla. Pues yo una vez subimos una prédica, me acuerdo hace mucho tiempo, llamaba, me parece que era la batalla por el pensamiento, donde los deseos de la carne quieren, porque muchos dicen, ay, no pecas más, incluso más sos cristiano, y nosotros no creemos como quería Wesley, ¿no? Que ya nunca más se pega, sino la Biblia se contradice, si uno tiene pecado, este abogado tenemos, pero ¿qué sucede? Que nosotros no vivimos pecando como antes, continuamente. ¿Pero qué? Ponemos la mente, como dice Filipenses, que ponemos las mentes, o sea, en Filipenses 4, del 6 al 7, algo así está. Debemos enfocar en Cristo, ¿no? Poner la mirada en Cristo también, Colosenses 3, ¿no? Entonces, tenemos que poner la mente ahí. Y entonces, ahí con esa forma, empieza a tener una batalla, una pelea en el pensamiento, pero se lleva en la mente el pensamiento, la batalla, ¿no? Y él se pone a pensar a dónde va y las cosas que le esperan, los hermanos que va a ir al cielo, va a estar con Cristo, y esas son las cosas que él le da un ánimo, tiene una esperanza para él. Y Prudencia dice, ¿por qué ansías tanto llegar al monte de Sion? ¿Por qué quería al cielo tanto? Cristiano, porque allí espero ver vivo al que hace poco vi colgado en el madero. Allí confío verme completamente libre de lo que ahora me molesta. ¿Ves? Ninguna cosa impura entrará en el cielo. Él sabe que cuando llega al cielo, él no va a sentir nunca más la carga del pecado. Él se cayó del pecado, pero no va a sentir la molestia ya. En ese momento ya está, le veremos tal como él y ya está. No habrá más lucha para nosotros. Me es libre de lo que ahora me molesta tanto. Allí se asegura que no tiene ya cabida la muerte. Y por último tendré allí la compañía que más me agrada. Y amo mucho al que con su muerte me quitó mi carga. Mis enfermedades interiores me tienen muy molestado. Deseo llegar al país donde ya no habrá muerte y ansío tener por compañeros a los que sin cesar están cantando Santo, Santo, Santo. ¿Viste? Cuando le preguntan a un cristiano, dice, ¿qué querés? Y yo, y ella dice como Filipenses 1:21, algo así, no me acuerdo bien, me falta eso. Que para mí, ¿qué es? Para mí me es ganancia si me preguntáis con el Señor ya. No hay, o sea, ¿qué queréis? No, pues me gustaría quedar un poquito más para divertirme en ese mundo. No, pues ¿cómo te va a querer quedar? Hay muchas personas que, una vez escuchaba a un pastor que dijo, que quería el cielo, le pregunté y no podía creer, que uno dijo, no, me gustaría quedar un poquito más acá. ¿Qué quería quedarse en este mundo todavía acá? Era increíble, ¿no? O sea, los cristianos, bueno, preguntáis qué queremos hacer, no queremos ir al cielo, o sea, por eso. Pero hay gente que quiere quedarse con gente, amistad, entretenimiento, cosas que este mundo de vanidades te ofrece. Pero cristiano se quería ir, ¿no? Pero a veces no es mejor quedarnos acá porque Dios nos ha llamado para algo, ¿no? Entonces, mientras estamos acá, que estemos trabajando. Y se tomó entonces la palabra caridad y dijo a Cristiano, ahora va a hablar caridad, no va a hablar prudencia. Primero habló piedad, después habló prudencia y ahora habla caridad. ¿Tienes familia?
¿estás casado? Cristiano, señora, tengo mujer y 4 hijitos. Prudencia se aseguró, es un regenerado. Su pecado ha sido perdonado, ha sido justificado. Ya está entrando la membresía ese hombre. Sí, se ve que sí, entiende el pecado, quién es Cristo, quiere ir al cielo, y sabe que tiene una batalla, que todavía está luchando. Bien, todavía no es perfecto, pero él reconoce adentro suyo, que no dice, no peco, esto, él sabe lo que ha sido perdonado en Cristo Jesús, y bueno, él sabe que ahora tiene que usar los medios de gracia, la oración, el estudio de la palabra, congregarse. Entonces se lo ha probado Prudencia, a ver si de verdad la persona tiene un corazón, sea de verdad creído. Y ahora Caridad dice, ¿tienes familia? ¿Estás casado? Cristiano, señora, tengo 4, perdón, no tengo 4 mujeres, perdón, tengo una mujer y 4 hijitos. Ella es mormón era. Perdón, señora, tengo una mujer y 4 hijitas, ahí está. Vamos a ponerlo en serio. Caridad, ¿por qué no la has traído contigo? Cristiano, llorando. Con muchísimo gusto lo hubiera hecho, pero desgraciadamente todos los 5 reprobaron mi viaje y se opusieron a él con todas sus fuerzas. Caridad, pero tu deber era haberles hablado y esforzarte por persuadirle del peligro que corrían con quedarse. Cristiano, así lo hice, manifestándoles todo lo que Dios me había declarado sobre la ruina de nuestra ciudad, pero lo consideraron como un delirio, o sea que estaba loco, y no me creyeron, advirtiendo además que mi consejo lo acompañé de fervorosas oraciones al Señor, porque quería mucho a mi mujer y a mis hijos. Caridad, supongo que le hablarías con energía de tu dolor y de tus temblores de destrucción, porque creo que tú hablarías con bastante claridad lo que es inminente de tu ruina. Me está diciendo así, ¿por qué no trajiste a tu familia? No, porque no quisieron venir. ¿No será que por ahí sos de mal testimonio? ¿Le has persuadido? En sí, la pregunta en sí sería, ¿le has predicado a tu familia? Fíjate que él no se quedó con la familia. Sí, no está bien, soy cristiano, nos seguimos juntando, comiendo, tomando mate, no pasa nada, porque todos somos hermanos. Fíjate que él se apartó, dice, llorando, dice, los dejé. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen familia no es tan fácil como que los que no tienen familia. ¿Qué sucede? Es algo que se arranca dentro de nosotros. Entonces, fíjate que él llora, pero Prudencia, Caridad, que le dice, si le has predicado de verdad cuál era, fíjate que le dice que si le ha mostrado, y él, si de verdad todas las cosas que va a venir, el juicio, cómo él había sido perdonado de los pecados, y si le había hablado con la energía de tu dolor y los temblores de destrucción, lo hice, dice Cristiano, en verdad, no una, sino muchas veces, y además tenía muy patente a la vista mis temores y mi semblante, en mis lágrimas y en el temblor que me sobrecogió por el temor del juicio, que pesaba sobre todas sus cabezas, pero nada fue bastante para inducirlo a que me siguiesen. Ya ves que dijo, ven, yo te mando, y que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos, ve y predícales. Y él fue y les predicó. Bunyan, llorando y mostrando, ellos pudieron ver en la cara cómo él les persuadía de verdad. Padre, madre, abuela, hermana, va a haber un juicio. O sea, él dice, le has persuadido, gente que no le digo yo, ella dice, le hablaste con energía de tu dolor. Y dice, o sea, no, bueno, toma esto y ya está, como que nada más. Si de verdad, si ellos de verdad pudieron ver en tu semblante, dice, ¿lo vieron en tu semblante? Dice, muy patente la vista de mis temores y mi semblante, mis lágrimas. Caridad, ¿por qué razones pudieron alegar para no seguirte? Entonces, dice, pero entonces, Cristiano, mi esposo temía perder este mundo y mis hijos estaban de lleno entregados a los varios placeres de la juventud.
Así que fue que por lo uno y por lo otro me dejaron emprender solo este viaje, como veis, caridad. Pero no pudo muy bien suceder que con la vanidad de tu vida inutilizases los consejos que les daba para que te siguiesen. ¿Qué le está diciendo? Puede ser que le hayas predicado, pero como que tu vida no lo demostraba, inutilizaste el mensaje. Algo así sería, porque dice, puede ser que con la vanidad de tu vida inutilizases los consejos, o sea, el evangelio, que le dabas para que te siguiesen. O sea, le predicabas una cosa, pero ellos, cuando te juntabas con ellos, te reí con ellos, habla con ellos, no pasa nada, total, entonces eso inutiliza el mensaje. Entonces dice, que le daba para que te siguiesen, cristiano. Es verdad que nada puedo decir en recomendación de mi vida, ¿eh? Porque conozco las muchas imperfecciones de ella. Y sé también que un hombre puede hacer nulo con su conducta lo que procura inculcar a otros con la palabra para bien de ellos. Una cosa, sin embargo, puedo decir que me guardaba muy bien de darles ocasión con cualquier acción inconveniente para que se retrajesen de acompañarme en mi peregrinación. Tanto que solía decir que era demasiado difuso y que me privaba por causa de ello, de cosas en las que no veía mal alguno. Más aún puedo decir que si lo que veían en mí les indisponía, solo era mi gran delicadeza en no pecar contra Dios y no hacer daño a mi prójimo. Él reconoce que no es perfecto, o sea, cristiano. Le hace la pregunta, ¿no puede ser que tú quizás hayas hecho algo? Y él dice, sí, yo reconozco, o sea, que todavía no soy perfecto. O sea, quizás vieron algo dentro mío que, que les ha impedido, ¿no?, de seguir. Pero ¿qué sucede? Que él se preocupaba de decirle de que él buscaba no pecar contra Dios y no hacer daño al prójimo, ¿no? Sabemos también de esa iglesia que aquellos que Dios salva, no se trata por nuestra buena conducta. Sabemos que la regeneración antecede a la fe. Primero la persona tiene que tener vida, después cree, después se arrepiente, viene todas las obras que vienen, ¿no? Pero nuestra conducta también tiene que ser loable ante los demás, es digna, ¿no? Cuando estamos hablando, ¿no? Ser imitadores de mí, dijo algo así Pablo, ¿no? Caridad. En verdad Caín aborreció a su hermano porque las obras de este eran buenas y las suyas malas, y esa ha sido la causa porque tu mujer e hijo se han indispuesto contigo, se han mostrado implacables para con lo bueno y tú has librado tu alma de tu sangre. ¿Qué le nombró? Lo que yo dije hace un rato. Cuando Yahvé le manda al profeta, ve y predícale, en la parte dice, y tú has librado el alma de tu sangre. ¿Qué dice la Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Cuando Yahvé le manda, le dice, ve que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y si ellos se convirtieren, tú has librado tu sangre. Más si ellos, si tú no le predicaras, yo te demandaré la sangre de ellos con la castigo. Yo te las voy a pedir en el día del juicio. Entonces te voy a reclamar a ti la sangre de ellos. Bueno, está en el Antiguo Testamento, decís. No, en el Nuevo Testamento cuando Pablo, vemos en Hechos, cuando va a predicar, Pablo se hace así los pies, se da vuelta de lo suyo, eso, y se da vuelta y dice, me vuelvo, viendo que son no digno, me llega algo el Evangelio, algo así, le dice, me voy a los gentiles, le dice, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La sangre caiga sobre vosotros, dice, y se va. Entonces, el cristiano va, predica y se retira. Y es así, ¿no? Y Pablo también con eso se fue y se fue con lágrimas llorando, ¿no? Pero eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Así fuera fácil esto, no todo, creo que no todos seguirían en el camino, pero son pocos, ¿no? Los que siguen por el camino que va cristiano. Así que dice, entonces dice, y tú has librado el alma de tu sangre. ¿Qué sucede? ¿Qué ejemplo le da de caridad? ¿Por qué aborreció? Porque veo que la mujer y los hijos, la luz y las tinieblas no puede estar, o sea, no puede estar, o sea,
dos yugos, no pueden ni poner mismo, o sea, dos yugos desiguales, es imposible que estén, porque uno va a querer tirar para un lado, el otro se va a querer quedar, el otro va a querer siempre adelante, va a querer la mirada adelante, y el otro va a estar así, pidiéndole pie a uno así. Entonces cuando son desiguales es imposible, ¿no? O sea, es como que no podría ser. Entonces va a costar. Entonces, ¿qué sucede? Caín aborrece a Abel, porque no le gusta a Abel, ¿no? Y eso es lo que sucede. Así que así continuaron hablando hasta que estuvo preparada la cena, y entonces se sentaron a la mesa, que estaba provista de ricos y sustanciosos manjares y excelentes vinos, y toda su conversación durante la cena giró sobre el señor del collado. Bueno, acá la palabra, o sea, cuando habla de la cena, está hablando acá el domingo. Nosotros cuando venimos a alimentarnos, venimos a comer y a beber de Cristo en el palacio de Él. Y está hablando de la prédica también, el ministerio de la palabra acá. O sea, cuando el pastor, o sea, el ministro está enseñando todo el consejo de Dios. Fíjate que se sentaron a la mesa que estaba provista de ricos y de sustanciosos manjares, excelentes vinos. Y toda su conversación durante la cena giró sobre el Señor del collado. La prédica, o sea, todo lo que hablan los cristianos siempre, o sea, el ministro está alrededor siempre cristocéntrica. Ese es nuestro alimento, o sea que debemos procurar. Y para eso venimos, nos reunimos, estamos en comunión nosotros, para hablar de quién, del Señor del collado, del Señor Jesucristo. Sobre lo que había hecho, o sea, está hablando de Cristo, lo que Él había hecho, o sea, pues, y el porqué y la razón que había tenido para edificar aquella casa. Yo, por lo que oí, pude comprender que había sido un gran guerrero y que había combatido y muerto al que tenía el poder de la muerte. Pero esto no sin gran peligro por su parte, lo cual le había acreedor a ser tanto más amado, porque como ellos decían, y yo creo oí decir a Cristiano, está hablando acá, por supuesto, Bunyan en su alegoría del sueño, su sueño, ¿no? El Señor hizo esto con pérdida de mucha sangre, siendo lo más glorioso de esa gracia el haberlo hecho por puro amor a su país, y entre los mismos de la familia al oír que le habían visto y hablado después de la muerte en la cruz. Bueno, lo explico rápido. Está hablando, o sea, de la obra que hizo Cristo en la cruz, o sea, de su vida, o sea, su ministerio, lo que había hecho para edificar la casa, lo que había hecho por su iglesia, porque por tanto amó a su iglesia, ¿no? Que la ha santificado, ¿no? ¿Qué hizo? Esto fue para vencer a aquel que tenía el poder de la muerte, a Satanás, por supuesto, está hablando de eso, ¿no? Y esto entregando su vida por muchos, ¿no? Y sigue diciendo, por puro amor a su país, ¿eh? Y entre los mismos que la sabiduría lo oír que le habían visto y hablado después de la muerte en la cruz, que son los apóstoles. También atestiguaron haber oído de sus mismos labios. Nosotros lo que vimos y oímos, esto hablamos, así empiezan las epístolas, ¿no? Esto está hablando de quién, de los apóstoles. También atestiguaron haber oído de sus mismos labios de su amor hacia los pobres peregrinos, era tan grande que no era posible hallar otro igual desde el oriente hasta occidente. Prueba de ello que se había despojado de su gloria para poder hacer lo que hizo. En estos filipenses, ¿no? Que haciendo ricos hizo pobres por nosotros. Y su deseo era tener muchos que con él habitasen en el monte de Sión, para la cual había hecho partícipe a los que por naturaleza no eran mendigos nacidos en el estiércol. Aquellos que estaban muertos en delito y pecado, que nuestras obras eran como trapo de inmundicia. Pablo mismo dice en Filipenses, que no era justificado ¿por qué? Por él, o sea, por sus obras de qué? Las obras de él de justicia son como estiércol. Entonces no era, sino por Cristo mismo. Entonces, en tal agradable discurso, fíjate en todo lo que hablaba las prédicas. ¿Se habla de cristocéntrica la prédica? Hoy en día vemos que no, y eso es el alimento, hablando de Cristo siempre. En tan agradable discurso estuvieron hasta la hora muy avanzada de la noche, y entonces después de encomendarse a la protección del Señor y se retiraron a descansar, la habitación que destinaron a Cristiano estaba en el piso superior y se le llamaba la sala de paz, y su ventana miraba al oriente. Allí durmió tranquilamente nuestro peregrino hasta que el amanecer, y habiendo despertado hasta esta hora, cantó: ¿dónde me encuentra ahora el amor y cuidado que por sus peregrinos tiene mi Salvador?
concede esta morada a los que han perdonado, para que ya perciban el cielo del esplendor. Levantados ya todos del sueño de la noche y después de cambiado los saludos de la mañana, Cristiano iba a partir, pero no lo permitieron sin enseñarle antes algunas cosas extraordinarias que en la casa había, llevándole primero al archivo donde le pusieron del manifiesto del árbol genealógico del señor del collado, según el cual era hijo nada menos del anciano de Días, engendrado en los resplandores eternos, y antes del lucero de la mañana. Allí vio también escritas con caracteres de luz su vida y sus acciones, todas así como los nombres de muchos cientos de servidores, colocados después por él en sus moradas, que ni el tiempo ni el flujo de la naturaleza podía disolver ni deteriorar. Le leyeron después de las hazañas más valientes de algunos siervos que habían ganado reinos, logrado justicia, alcanzado promesa, tapado las bocas de los leones, apagado fuegos impetuosos, evitado el filo de espada, habían convalecido de enfermedades, habían sido fuertes en la guerra y transformado campos de ejércitos y enemigos. Medio parecido al libro de Hebreo, lo que estamos leyendo acá. Aquellos que por lo menos conocen el libro de Hebreo se dan cuenta. O sea que está nombrando, y más en esta última parte, donde te acordás, no aparece, ¿no? Pero algunos pastores cuando predican dicen los héroes de la fe, ¿no? A ellos. También podría estar sacado también del libro de los mártires de John Fox. Pero bueno, y después enseñándole después otra parte del archivo donde vio cuán bien dispuesto estaba el Señor a recibir a su favor a cualquiera, sí, a cualquiera, aunque en tiempos pasados hubiese sido enemigo de su persona y proceder. Se le mostraron también otras varias historias de hechos ilustres, ya de la antigüedad, ya de tiempos modernos, así como de previsiones y profecías, que a su debido tiempo se han cumplido, todo esto ya para confusión y terror de los enemigos, como para recreo y solaz de los amigos. Todo esto está representando al ministerio de la palabra en sí. Es todo lo que un pastor predica. Gente que predica, las prédicas son cristocéntricas, están nombrando el libro de Hebreo, están nombrando, o sea, de la deidad del Señor Jesucristo, de lo que estamos mostrando que Cristo acepta. Cuando está hablando de todo, no está hablando del universalismo, o sea, que Dios, que van a ser todos salvos, sino que toda lengua, raza y nación aceptan, todos los que vengan a Él. Y de las profecías que se han cumplido ya, ¿no? Porque al vos leer la Escritura y ves que muchas de las cosas, incluso todas las profecías que se cumplen en Cristo, ¿qué podés ver? Que eso le crea terror a aquellos que escuchan eso, y le crea un temor. ¿Cómo es posible que ya haya cumplido esto? O sea, todo. Entonces todas esas profecías se han cumplido. Hasta Cristo no pudo haber elegido dónde iban a nacer. O Cristo no pudo haber elegido si le iban a romper o no le iban a romper las piernas a él. Y muchas profecías que se cumplieron, la de cómo iban a morir Judas y otras profecías que se cumplieron, que no dependían de que a ver si yo hago algo o no hago algo. Profecías que tenían esa escritura. Y eso le dan, nos da gran consuelo a nosotros. Al día siguiente le hicieron entrar en la armería, donde le mostraron toda clase de armaduras que su Señor tenía provista para los peregrinos, espadas, escudos, yelmos, corazas y calzados que no se gastaban, y eran en tanta abundancia que bastaban para armar en el servicio de su Señor tantos hombres como estrellas hay en el firmamento. Le mostraron también algunas de las máquinas con las cuales muchos, acá están nombrando el libro de Efesios, la armadura del cristiano. Seguramente dentro de la iglesia estarían estudiando el libro de Efesios positivamente. Le mostraron también algunas de las máquinas con las cuales muchos de estos siervos habían hecho tantas maravillas: la vara de Moisés, el martillo y el clavo con que Jael mató a Sisara, los cántaros, bocinas y teas con que Gedeón puso en fuga a los ejércitos de Madián, la ahijada con que Sangar mató a 600 hombres, la quijada con que Sansón hizo grandes hazañas, también la honda y el guijarro con que David mató a Goliat en Gat, y la espada con que su Señor matará al hombre de pecado en el día en que se levante para la presa. En fin,
le enseñaron muchas otras cosas excelentes, cuya vista, lleno de inefable alegría, a Cristiano, después de esto, se retiraba otra vez a descansar. Acá que parece que el pastor como que ya toda escritura es provechosa, ya está predicando, se fue al Antiguo Testamento, a mostrar muchas de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, ¿no? Al día siguiente, Cristiano quiso marchar, pero le rogaron que perteneciese un día más para que mostrase si el día estaba claro, la montaña de las delicias cuya vista contribuía mucho para consolarse, pues estaban más cerca del deseado puerto que del sitio donde se encontraban. Cristiano accedió a ello. Subieron pues a la mañana siguiente a la azotea del palacio que miraba hacia el mediodía, y aquí a una gran distancia percibió un país montañoso y agrandabilísimo y hermoseado con bosques, viñedos, frutas de todas clases, flores, manantiales y surtidores de belleza singular. Ese país, le dijeron, se llama el país de Manuel, y añadían, es tan libre como este collado para todos los peregrinos. Desde allí podrás ver la puerta a la ciudad celestial. Los pastores que moran allí se encargarán de enseñártela. Bueno, antes de partir, y ya mostrándole todo, o sea, Cristiano, ¿qué sucede? Lo admitieron a Cristiano adentro de la iglesia. ¿Ah? Y Cristiano empezó a aprender, fíjate, la palabra, fíjate cómo ahí empiezan a mostrar, o sea, y enseñar las escrituras. No tenemos mucho tiempo de explicar mucho más de esto, pero bueno. Pero esta parte última le muestra estas tierras de Manuel, cómo habían más iglesias. Acá en Mar del Plata estamos por ahora, o sea, nosotros nomás como iglesia bautista reformadas. O sea, no hay muchos pentecostales, pero iglesias bautistas reformadas, o sea, reformadas no hay. No, por lo menos yo no. He intentado conectarme con una, dos, tres Manuel Vidal y nada. Y están acá nomás. Y nada. O sea, voy metido en la página y vi mucho de recreamiento, de jugar, así, pero no, había una foto de Calvino y nada más, pero no vi nada, o sea, como que no. Entonces, ¿qué sucede? Que hay otras iglesias. Tenés en el Perú, tenés en Chile, tenés en México, en Estados Unidos, en España. Hay más iglesias. Hay más en el país de Manuel. O sea, ¿qué sucede? Que no somos los únicos. Entonces se demostró, hay otros hermanos más por otras partes. Eso es más o menos lo que vimos en el día de hoy. Entonces, ¿qué aprendemos? Puedes venir el domingo, sentarte a escuchar Romanos, toda la exposición, la podés decir desde el principio hasta el final, eso no te hace salvo. No sé. ¿Por qué? Está anotado en el libro de ahí, no importa, si no está anotado en el libro de la vida, no te salva ser un miembro de la iglesia. Es si tu corazón de verdad ha sido regenerado. Entonces sí te puedes decir, sí, yo te acepto como miembro, sí, y ya está. Pero es para que nosotros nos analicemos, o aquellos que escuchan el sermón, si estás perteneciendo adentro de una iglesia, no es porque si él te bautizaste o el pastor te dijo, sí, que la verdad te haga dudar de tu fe. No, si de verdad, 2 Corintios 13:5 dice que nos examinemos a nosotros mismos. Si estuve acá todo este tiempo nada más ahí, o de verdad mi corazón ha sido regenerado, como las preguntas que se le hicieron a Bunyan. ¿Por qué querés al cielo? ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? ¿Para qué quieres estar adentro de la iglesia? ¿Para molestar? Anda al mundo, ahí podemos estar mejor. Acá están los hijos de Dios, que queremos ir al cielo, queremos aprender de Él, nos regocijamos escuchando la palabra de Él, y queremos ir al cielo. ¿Pero por qué? Porque quiero ir a verle a aquel que ha resucitado, dijo Cristiano. Muy bien, decían ellos. Y le hicieron preguntas, ¿todavía tienes esa lucha? Sí, todavía sí vienen, pero pongo la mirada allá, cuando viene eso. Sí, él todavía reconocía, Romanos 7, que él tenía una lucha interior todavía entre Gálatas 5:17, entre el espíritu y la carne. Y entonces vemos que no es tan fácil levantar tu mano, pasar frente, hacer la oración de entrega, y ya está, hay un miembro más en la campaña. No es así. Y esto lo decimos de verdad porque es así, estas cosas de verdad no se predican. Bueno, vamos ahora y vamos a ir cerrando. Amado Padre, hoy aprendimos en el libro del Progreso de Peregrinos, capítulo 7, cómo era hace un par de
de años atrás, por decir casi 300 años más o menos, era muy diferente la membresía. Hoy, amado Padre, vemos cómo se hacen campañas, se hacen oraciones y ellos decretan que la persona ha sido salva y entran adentro, ¿no? Asegurándole una salvación falsa, siendo un miembro. Ayúdenos a cada vez que tenga que venir alguien que quiere formar parte del cuerpo de Cristo, a tener la sabiduría, tener el conocimiento, a ser prudente, a tener benevolencias con aquellos que vienen, ¿no? Y examinar a la persona si de verdad, y si no, ayudarlo de verdad, que la persona de verdad crea el verdadero evangelio. Sabemos que acá hay muchas doctrinas de falsas que se enseñan. Ayúdeme y le pido por esta iglesia y por todos aquellos que de verdad juntamente son modificados, y aquellos que son amigos míos del Facebook y otros que miran en nuestro canal que tenemos ahí. Gracias, me pido por mi esposa, por la familia de ella también. Gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, decimos amén. A ver.